Bendiciones, hermanos. El Señor les bendiga nuevamente mientras ven este video. Hoy quiero hablarles en este mensaje de parte de Dios. Quiero hablar de la restauración. Este mensaje está basado en Hechos capítulo 3, versículo 21, que dice así: aquí en desiertos es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Como ya dije antes, el título del mensaje es la restauración. Y voy a empezar hablando un poco, definiendo cuál es el concepto de restauración de acuerdo al diccionario. Quiero leerles textualmente lo que dice. Dice así: el primer concepto de restauración dice arreglar los desperfectos de una obra de arte, un edificio u otra cosa. Esa organización se encargará de restaurar el convento, ¿no? Entre comillas dice, como un ejemplo. Y dice la otra definición: poner una cosa en el estado o estimación que antes tenía, restaurar el orden, como ejemplo. Bien, otra palabra bíblica que también es similar a restaurar es restablecer. Bien, en el Antiguo Testamento la palabra restaurar se utiliza para referirse a la restauración, reconstrucción, reedificación del templo de Jerusalén, el templo de los judíos, que fue destruido en 2 ocasiones. También se habla de restauración cuando se habla del pueblo de judío, el pueblo de Israel. Bien, más concretamente, precisamente en el Nuevo Testamento, cuando hablamos en el Nuevo Testamento, cuando hablamos de restaurar, nos estamos refiriendo al trabajo que hace Dios, ¿no? O sea, que es en el ser humano, que es volver a la condición anterior, una condición de plenitud, relación y libertad. Eso es lo que significa bíblicamente restaurar, ¿no? Bien, ¿a quiénes Dios restaura? Bueno, Dios restaura al hombre caído, al ser humano, a la humanidad caída. Todos los hombres, cuando vienen a Dios, cuando se acercan a Dios, vienen con pecado, iniquidad, vicios, etcétera, muchas cosas que vienen pegadas del mundo, adquiridas del mundo, por la naturaleza pecadora. Llegamos a Dios, pues yo también vengo también de lo mismo, vengo del mundo. Llegamos a Dios con cosas que no tienen ningún tipo de vínculo o relación con Dios, con el Evangelio, con Jesucristo. Bien, Dios quiere que el hombre esté bien interiormente para luego relacionarse con Él. Por eso es que quiere restaurar al hombre. Bien, la Biblia dice claramente en Romanos 3, 23 al 24, dice: pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó, ¿sí? Vemos acá que todos los hombres vienen con pecado, vienen del mundo, vienen destituidos de la gloria de Dios, y por estar destituidos de la gloria de Dios, es por este motivo que necesitan tener restauración, ser restaurados por Dios. Bien, el propósito de restaurar, el propósito por el cual Dios restaura, es justamente que el hombre esté alineado con Dios, que tenga comunión con Él, que tenga una relación estrecha, íntima, cercana con su Creador, que le obedezca y le agrade. O sea, básicamente que vuelva a tener esa relación que nosotros vemos en la Biblia que Dios tenía con Adán y con Eva, ¿sí? En la cual no había nada, que no había pecado, no había interferencia del diablo, y ellos tenían una plena comunión con Dios. Bueno, de esta manera es que Dios quiere restaurarnos, ¿no? Para que no haya ninguna interferencia, nada que interrumpa o corte esa comunión con Dios. Bien, cuando Dios restaura, una persona llega al Evangelio, Dios lo inserta dentro del cuerpo que es la iglesia, para que la persona empiece a funcionar, ¿sí? Entre los elementos espirituales para restaurar, yo anoté que es la humillación, ¿no? O sea, cuando uno se acerca a Dios, tiene que humillarse ante Dios, ¿no? Reconocer quién es Dios, que Dios es poderoso, que Dios es grande, que uno necesita
convertirse, el que necesita encontrarse con el cambiar su vida. ¿Sí? Ahí es donde empieza el proceso de restauración con el arrepentimiento. ¿Sí? Dios levanta a las personas, o sea, restaura, también otra palabra que podemos usar es levanta, aquellas personas que se humillan ante Él, que lo reconocen a Jesucristo como su Señor y como su Salvador. ¿Sí? Bien, tal vez hay alguien que me está escuchando que no conoce a Dios y necesita restauración en su vida o en algún área de su vida o en su familia. Bueno, acérquese a Dios. Bien, la persona, por supuesto, para restaurar tiene que poner de su parte, tiene que colaborar. Para eso es lo que la Biblia llama fe, que es la acción del hombre. Bien, en esta fe es justamente lo que hace que una persona se convierta, ¿sí? La persona tiene que también tener una necesidad de un cambio para ser restaurada, un deseo de crecer. La restauración espiritual, dentro de la restauración espiritual está involucrado lo que sería el perdón de pecados, el nuevo nacimiento y el bautismo o el don del Espíritu Santo que les es dado a la persona cuando acepta a Jesucristo como su Señor y su Salvador. ¿Sí? Tres aspectos de los cuales quiero hablar de la restauración espiritual. El primer aspecto es el espiritual. Bien, Dios nos genera en nosotros cuando nos restaura un nuevo corazón, un nuevo espíritu. ¿Sí? Tenemos un nuevo comienzo con Dios, en Dios. Nacemos solamente espiritualmente, ¿sí? Nuestra alma y nuestro cuerpo no nacen de nuevo, solamente nace el espíritu en la restauración, ¿sí? En Ezequiel, en el libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 36, perdón, del versículo 26 al 28, dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que os di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Bien, esta profecía dada por el profeta Ezequiel en el Antiguo Testamento se cumple por medio de Jesucristo a través de la restauración que Él da, ¿no? Acá dice que nos va a dar un nuevo corazón, un nuevo espíritu. Se está refiriendo al nuevo corazón, un corazón espiritual, ¿no? No un corazón de carne, el músculo que nosotros tenemos, ¿sí? Bien, nuestro cuerpo permanece igual. Bien, dice en 2 Corintios 5:17, este versículo es muy probable, es muy posible que ustedes ya lo conozcan. Dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Cuando dice todas son hechas nuevas, habla acá del nacimiento en Cristo, de que uno es nueva criatura, de la restauración, incluye esto. Y esta restauración es, bueno, a través del nacimiento espiritual, ¿sí? El alma, ¿sí? Recordemos que el ser humano está compuesto, de tres partes, que es cuerpo, alma y espíritu, ¿sí? El alma, ¿sí? Tiene que ser constantemente renovada mediante la renovación espiritual de la mente, ¿sí? Esto lo logramos al incorporar la palabra de Dios, al hablarla, a creerla, a practicarla. Vamos renovando nuestra mente, ¿sí? Al orar. Bien, esta es la forma. También tiene que haber un cambio de... Bueno, al hacer esto, lo que genera en nosotros es un cambio de mentalidad, un cambio de manera de pensar respecto a las cosas del mundo, a las cosas de la vida, ¿sí? Si usted quiere saber si una persona realmente ha renovado su mente, escuche las cosas que habla y se va a dar cuenta en qué áreas sí y en qué áreas no está renovada, ¿sí? Bien, nuestras palabras, nuestras acciones demuestran cuán renovada está nuestra mente espiritualmente, ¿sí? Bien, eso nos corresponde a nosotros renovar nuestra mente. Bien, ya tenemos un nuevo espíritu, tenemos que renovar la mente. Dice en Efesios le debo el capítulo y el versículo, dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre,
que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, como ya dije antes, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Bien. Acá este versículo afirma un poco lo que venimos hablando. Bien, el segundo punto de los cuales quiero hablar de la restauración es el de la sanidad física, ¿sí? Cuando el cuerpo es sanado sobrenaturalmente, vuelve a funcionar normalmente, ¿sí? Esto es otro punto de la restauración que Dios hace. Primero es la espiritual, luego es la física, ¿sí? Yo los puse en este orden, no significa que sea, digamos, yo los menciono, pero bueno, puede ser en otro orden que Dios arranque. Bien, acá, por ejemplo, tomé dos casos de dos sanidades del Nuevo Testamento, en las cuales Jesús interviene, sanando a dos personas diferentes. Una está en Marcos, le debo el versículo también, acá me olvidé ponerlo. Luego dice así: vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, les puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase y fue restablecido. ¿Ven? Acá dice restablecido. Cuando hablamos de restaurar, fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. ¿Sí? Acá vemos un ejemplo de cómo Jesucristo restaura físicamente a un hombre. ¿Sí? Este ejemplo, esta historia, entre muchas que están en la Biblia. Bien, y dice: y lo envió a su casa diciendo: no entres en la aldea ni lo digas a nadie en la aldea. Vamos a ver otro ejemplo más que está en Mateo. Esto está en Mateo 12 del 9 a 14, que es el hombre de la mano seca. Dice que otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano, y las echaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y le dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer el mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él extendió, obedeció la palabra de Jesús, y la mano le fue restaurada sana. ¿Sí? Bien, acá vemos otro ejemplo claro de cómo también la sanidad física es también parte de la restauración que hace Dios en la vida de las personas. Bien, el otro punto, el tercer punto de la restauración que quería mencionar es también la liberación de las tinieblas, ¿sí? O sea, cuando una persona es liberada de las tinieblas, recupera también libertad, se siente libre, aliviada, tiene paz y tranquilidad interiormente, ¿sí? Bien, acá vemos el ejemplo del endemoniado gadareno, ¿sí? En el cual Jesús libera a esta persona, ¿sí? Lo hace libre, y la persona, digamos, no voy a leer todo el relato, toda la historia, pero quiero leer una parte. Dice que y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó, ¿sí? Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos. Y salieron a ver lo que había sucedido y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo, ¿sí? Acá vemos que recalca que el hombre, este era un hombre que estaba totalmente poseído por demonios, contaba que tenía una fuerza que rompía las cadenas y corría y nadie lo podía sujetar ni dominar y vivía entre los sepulcros, pero cuando se encontró con Jesucristo, Él lo liberó, lo restauró, y fíjense la restauración que hizo en esta persona, que dice que cuando la gente volvió, lo encontraron al hombre lo encontraron sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio. O sea, Jesús lo restauró, lo liberó del poder de las tinieblas que lo tenía prisionero a este hombre. ¿Sí? Bien. Lo que hace Jesucristo justamente
es despejar el camino, ¿sí? Para que la persona sea libre y pueda ser completamente restaurada, ¿sí? Reconciliada con Dios. Bien, dice en Colosenses 1 del 13 al 14, dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, Jesucristo, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados por su sangre. ¿Sí? Acá Jesucristo nos libera del poder de las tinieblas y nos traslada a su reino, nos saca de la oscuridad y nos traslada a su reino de su amado Hijo, ¿sí? A su reino, y nos da redención, el perdón de los pecados por su sangre, ¿sí? De esta manera, de esta forma, nos restaura, ¿sí? Bien, otra de las cosas que las cuales quiero hablar en cuanto a la restauración es que Dios utiliza a sus hijos para restaurar vidas, ¿sí? Por ejemplo, a través del discipulado, las relaciones dentro de la iglesia, la sanidad interior, Dios comienza a sanar y a liberar a la persona y ayudarla a andar con Dios cada día, ¿sí? O sea que Dios se vale del discipulado, de las relaciones, ¿no? Cuántos hemos sido restaurados, liberados, encaminados, enseñados en la palabra a través del discipulado, a través de las relaciones dentro de la iglesia de hermanos más crecidos espiritualmente, en aquel momento, cuando arrancamos, para poder ayudarnos a restaurar, a andar bien con Dios, a aprender la verdad, a aprender la palabra, ¿sí? Bien, otra de las cosas que también la restauración también opera también o alcanza a aquellas personas que en algún momento han conocido a Dios y se han alejado, han caído y vuelto al mundo, a las cosas del mundo, han retrocedido. Dice en Gálatas 6:1, dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no seas que también tú seas tentado, ¿sí? Tenemos que tener compasión unos de otros, misericordia unos de otros, porque todos podemos caer, todos podemos pecar, hacer cosas que a Dios les agrada, y tenemos que tener esta actitud de humildad para poder ayudar a restaurar al hermano o a la persona que ha caído, ¿no? Bien. Dios quiere establecer en nosotros una base, un cimiento sólido en aquellos que hemos nacido nuevo, en aquellos que para poder restaurar Dios establece una base sólida a través de su palabra, como ya dije, a través del discipulado, a través de las relaciones, en aquellos que han nacido de nuevo. O sea, instala su palabra, su espíritu dentro de nosotros para que podamos andar con Él. No, Él espera que nosotros le sigamos, ¿sí? O sea que Dios no nos controla, no nos maneja, sino que Él espera que voluntariamente nosotros le sigamos. ¿Bien? Nos da una nueva identidad. Dice que nos ha adoptado como hijos suyos por medio de Jesucristo, dice también en el libro de Efesios. Y también dice en la carta de Juan que aquellos que han creído, les ha dado potestad de ser llamados hijos de Dios. Creo que eso está en Juan 1:19 o 1:12. Bien, seguimos con esto. ¿Cuándo Dios comienza a restaurar? Bueno, comienza a restaurar desde el momento que Jesucristo se hace nuestro Señor y nuestro Salvador. Bien, en las áreas de la restauración yo enumeré también 3 áreas. Una de esas áreas es primeramente el área personal, ¿sí? Que es libera a la persona en primer lugar, ¿sí? Primero nos libera a nosotros, nos perdona nuestros pecados, nos limpia, volvemos a nacer, nos da su espíritu y nos pone en una relación con Dios, ¿sí? Nos pone en relación con Dios. Bien, esa es la primera área. La segunda que yo anoté es la familiar. Una vez restablecido a la persona, lo segundo es la familia. O sea, ser sano interiormente nos permite ser sanos dentro de una familia, relacionarnos bien a nivel familia, esposo, con hijos, bueno, todas las relaciones familiares, ¿no? Con nuestros padres, con también la iglesia es una familia, al ser sanos interiormente nos podemos relacionar también sanamente con otros, ¿sí? Por eso es necesario restaurar para que Dios pueda restaurar
Dios es un Dios de relación y quiere que no solamente nos relacionemos bien con Él como padres, sino que nos relacionemos bien con sus hijos, que nos amemos los unos a los otros, como dice su palabra, ¿sí? También a nivel de restauración, por ejemplo, cuando llega personas a la iglesia que por ahí vienen con su vida arruinada, destruida, o familias, lo que se trabaja es para restaurar la familia, ¿sí? Para restaurar el individuo, a la persona que ha caído, que viene, como ya dije, del mundo, con sus pecados, iniquidades, con cosas, vicios, etcétera, etcétera, males, ¿sí? Aprendidos, practicados, que ya por ahí viene de hace mucho tiempo, muy arraigados. También de las familias, por ejemplo, se restaura la familia. Dios nunca va a ensamblar una familia, Dios siempre se sujeta a su palabra, ¿sí? Así que, bien, como ya dije, el tercer punto, hablando también de familia, que la iglesia es familia, Dios edifica a la persona por medio de la iglesia, ¿sí? Como ya dije antes, del discipulado, le es enseñada, le es dada la palabra, es adoctrinado en la palabra. Bien, ¿cómo nos restaura Dios? Lo hace a través de su palabra, ¿sí? De la palabra que es la verdad, es la doctrina, la didaqué, del poder del Espíritu Santo, ¿sí? Que es la promesa, ¿sí? Bien, otra de las cosas de las cuales quiero hablar, bien, es que cuando uno empieza a caminar en las cosas de Dios, siempre va a haber una oposición espiritual de los poderes de las tinieblas, ¿sí? La oposición de las tinieblas, del diablo, precisamente. El diablo siempre se opone a que la persona sea restaurada espiritualmente, no quiere que la persona sea restaurada, restablecida espiritualmente, quiere tener a las personas atadas en el pecado, mal, destruidas, y para eso utiliza varios medios como la tentación y muchas otras cosas que podemos ver. Él anda alrededor buscando a quien destruir, y el arma más fuerte que tiene el diablo, una de las es hacer que la persona vuelva a su antigua vida de pecado. Si logra hacer eso, él triunfa y hace que una persona se vuelva a perder, ¿sí? A otros les hace, por ejemplo, pensar que hay cosas que ya no son pecado en este tiempo, ¿sí? El diablo trabaja a través de la mente, de los pensamientos. Por ejemplo, cuando yo digo que hace pensar que ya cosas no son pecado, hoy podemos escuchar personas que por ahí ya dicen, no, esto no es para este tiempo, porque ya no se puede practicar, porque las personas tienen necesidades, y esto y lo otro, y ponen muchas excusas para no obedecer a Dios, como si Dios se le hubiera escapado de las cosas del mundo, ¿no? Como si ya hubiera cambiado Dios, hubiera cambiado según el capricho de las personas o los tiempos que se viven. Dios sigue siendo el mismo, su palabra sigue siendo la misma, y Él utiliza la sana doctrina de la palabra para restaurar a las personas. Bien, no podemos andar en el Evangelio y pretender ser restaurados si todavía pretendemos que Dios acomode a nuestros pensamientos y a nuestros criterios, ¿sí? La palabra nos dice claramente, no deis lugar al diablo, ¿sí? No deis lugar al diablo. Bien. Nosotros podemos ver también ciertas advertencias de Dios en su palabra sobre restaurar ciertas cosas. Por ejemplo, cuando vemos el libro de Apocalipsis, encontramos cuando Dios le habla a las 7 iglesias, en los primeros capítulos, en el capítulo 2, que le habla a 7 iglesias específicamente, Él llama la atención a las diferentes iglesias sobre diferentes aspectos o puntos que Dios ve en estas iglesias que no están bien, que no están andando conforme a su palabra, que se han metido, se han infiltrado en la iglesia. Por ejemplo, en la iglesia de Éfeso, en Apocalipsis 2, del versículo 2 al 5, ¿sí? No voy a hablar de todas, pero dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has retenido la paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti
que has dejado tu primer amor, dice. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. ¿Sí? Esto es lo que Dios le dice en la revelación a Juan, para que él transmita este mensaje a la iglesia de Éfeso. Justamente acá Dios llama la atención para que la iglesia, por ejemplo acá en la iglesia de Éfeso, que la iglesia se restaure en eso, ¿no? O sea, que restaure su primer amor a Dios, ¿no? Dios le está llamando la atención, le está diciendo, primero le está reconociendo las cosas buenas que hace, Él ve, porque Dios ve todo, Dios conoce todo, Él lo sabe todo, el esfuerzo, las energías, las ganas que uno hace para Él, todo lo que uno hace para Dios, Él lo sabe, lo ve, lo conoce. Pero dice, has dejado tu primer amor, o sea que Dios acá lo llama a que restaure esa relación de primer amor con Él. ¿Sí? Dios es un Dios que quiere restaurar su relación con Él, que lo pongamos en primer lugar, ¿no? Y justamente una de las cuestiones relacionadas a restauración es justamente es poner a Dios en primer lugar, poner su reino en primer lugar, amarlo a Él por sobre todas las cosas, ¿sí? Y bueno, esa es una de las cosas que también Dios quiere hacer, es restaurar su relación con nosotros, su amor, que el amor que nosotros tenemos para Dios sea lo primero, ¿sí? Y que alrededor de eso, nuestra vida gire alrededor de eso, ¿no? Que Él sea el epicentro, el centro de nuestras actividades, nuestras acciones, de nuestra vida, que sea nuestra pasión, ¿sí? Recordemos que hay algo que el reino de Dios funciona por amor y no por amor o pasión y no por presión, ¿sí? Nosotros podemos presionar a una persona para que haga algo, pero lo va a hacer de mala forma, pero cuando las cosas nacen, vienen de adentro, se hacen con amor, con pasión, ahí las cosas funcionan. Y es así como Dios quiere que andemos, que vivamos, ¿no? Con pasión, con amor, que nos nazca de adentro, ¿sí? Y que Él sea el primer amor, ¿no? Bien, por último, quiero dejarles una promesa, vamos concluyendo con el mensaje, una promesa de restauración final, redención, salvación. Dice en Isaías 61:4, dice, reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones, ¿sí? Si vos estás escuchando este mensaje y no sos cristiano, no sos hijo de Dios, no conoces nada del Evangelio, podés acercarte a Dios arrepintiéndote de tus pecados, reconociendo a Cristo como Señor, como Salvador, y Él va a arreglar, restaurar tu vida arruinada, los escombros de tu vida hecha añicos, hecha pedazos, Él los puede restaurar, darte una vida nueva. Y si sos cristiano y también hay áreas, hay cosas en tu vida que por ahí tengas que restaurar, es un buen momento para que uno pueda ponerse a cuentas con Dios, restaurar aquella área que Dios te esté mostrando que tal vez no esté bien, no esté de acuerdo conforme a su palabra, la puedas restaurar, ¿sí? Y gozar de la bendición, ¿sí? De la bendición de Dios, de esta esperanza que tenemos en Jesucristo, que es nuestro Señor y Salvador, de esta esperanza que tenemos en la vida eterna, en la promesa que Él nos hizo, que es la promesa más importante, ¿sí? Bueno, espero que este mensaje te haya sido de bendición. Dios continúe bendiciendo tu vida, restaurando, restableciendo, edificando tu vida, y crezcas en el conocimiento de nuestro Dios, de nuestro Salvador, poderoso Salvador, que es Jesucristo. Dios te bendiga y empieces una buena semana. Hasta luego.